Mi abuelo no tenía tecnología ni manuales, pero su jardín siempre florecía. ¿El secreto? Sabiduría ancestral, manos en la tierra y respeto por la naturaleza. Hoy te comparto 25 de sus mejores trucos, simples, efectivos y casi mágicos. No es solo jardinería, es una forma de vivir. Leer el estado de la tierra con la prueba del puño. Uno de los trucos más útiles del abuelo era la prueba del puño. Consiste en tomar un puñado de tierra del huerto, apretarlo con la mano y observar. Si se desmorona fácilmente, es suelta y bien aireada, ideal para cultivar. Si se compacta en un bulto firme, es arcillosa y necesita mejora. En ese caso, basta con añadir compost y arena gruesa para mejorar el drenaje y permitir que las raíces respiren. Esta prueba rápida revela la salud del suelo sin herramientas ni costos. Orina diluida como fertilizante. Uno de los trucos más curiosos del abuelo era usar orina humana como fertilizante líquido. Mezclaba una parte de orina con 10 de agua y regaba el suelo, nunca las hojas, cada 2 semanas. Rica en nitrógeno, fósforo y potasio. Esta mezcla fortalecía las plantas de forma sorprendente, sobre todo las de hojas verdes. Usada con cuidado y sin excesos, era un abono gratuito, potente y totalmente natural. Es el mejor fertilizante que sale de ti mismo, decía entre risas. Bolsitas de té usadas para pulgones. Cuando los pulgones invadían los rosales o hortalizas, el abuelo no usaba químicos. Recurría a las bolsitas de té usadas del desayuno. Las humedecía ligeramente y las colocaba sobre las ramas o la base de las plantas afectadas. El secreto está en el tanino del té, que actúa como repelente natural. Cambia el olor del entorno y desanima a los pulgones a seguir alimentándose de la savia. En pocos días, los insectos desaparecían o se reducían visiblemente. Si llovía o las bolsitas se secaban, simplemente las reemplazaba. Vinagre diluido contra hongos. Ante las primeras señales de hongos, manchas negras, polvo blanco o hojas quemadas, el abuelo preparaba su remedio natural. Vinagre blanco diluido. Mezclaba una parte de vinagre al 5% con 10 partes de agua. Lo ponía en un pulverizador y lo aplicaba sobre las hojas enfermas por la mañana, cuando el sol aún no calentaba. Este rocío ácido dificultaba la propagación de hongos como el oidio, la roya o el mildiu. Eso sí, lo aplicaba con moderación, solo en zonas afectadas y nunca todos los días. Trampas con cerveza para babosas. En las noches húmedas, cuando las babosas salían a devorar hojas tiernas como pequeños fantasmas, el abuelo no se desesperaba. Sacaba su arma secreta con olor a cantina. Colocaba platos hondos o tapas de frascos enterrados al ras del suelo y los llenaba con cerveza barata. El aroma fermentado atraía a las babosas, que caían dentro y no podían salir. Al día siguiente, él vaciaba las trampas y las volvía a llenar. Era un método simple, ecológico y más eficaz que muchos pesticidas. Y siempre decía con una sonrisa: que no digan que las babosas no saben disfrutar una buena cerveza. Compostaje express con restos de cocina. El abuelo aprovechaba todos los restos de cocina: cáscaras, pozos de café, bolsitas de té y más. Los guardaba en un balde tapado, pero el truco estaba en airearlos cada vez que agregaba algo nuevo, usando un palo. Ese simple gesto aceleraba la descomposición y en pocas semanas obtenía un compost oscuro, con olor a bosque y lleno de nutrientes. Al aplicarlo al huerto, la tierra revivía. Era una forma rápida, gratuita y natural de transformar basura en vida. Abono natural con paja fermentada. El abuelo cubría los surcos con una capa de paja ligeramente húmeda y la dejaba fermentar al sol durante 2 o 3 semanas. Bajo el calor y la humedad, la paja comenzaba a descomponerse, generando calor y transformándose en un abono natural y esponjoso que retenía agua. Luego sembraba directamente encima, aprovechando su poder para conservar humedad, bloquear malas hierbas y nutrir el suelo.
Un truco simple, barato y perfecto para climas calurosos y secos, relleno con restos de poda. El abuelo nunca tiraba las ramas delgadas tras la poda. Las usaba como relleno en el fondo de los hoyos o bancales antes de añadir tierra. Estas ramas secas mejoraban el drenaje, evitaban el encharcamiento y creaban espacios de aire que ayudaban a que las raíces respiraran mejor. Además, al descomponerse, aportaban nutrientes al suelo, haciéndolo más esponjoso y fértil con el tiempo. Un sistema simple de ventilación subterránea que fortalecía el jardín desde abajo, cubierta con hojas secas en otoño. Mientras otros barrían las hojas caídas, el abuelo las recogía como si fueran oro. Las usaba para cubrir bancales y caminos, creando una capa protectora que conservaba la humedad, evitaba malezas y enriquecía el suelo al descomponerse. También protegía contra la erosión invernal. En primavera, la tierra bajo esa manta natural estaba suelta, húmeda y llena de vida. Las hojas secas no eran basura, eran el mejor abrigo que el jardín podía tener. Botellas invertidas como goteo casero. El abuelo reutilizaba botellas plásticas para crear un sistema de riego por goteo simple y efectivo. Llenaba las botellas con agua, les hacía 1 o 2 agujeros en la tapa y las enterraba boca abajo junto a las plantas. El agua goteaba lentamente justo en la raíz, sin desperdicio ni encharcamientos. Este método mantenía el suelo húmedo por más tiempo y permitía ausentarse sin preocuparse por el riego. Un truco ingenioso, ecológico y sin costo. Mulch con cartón y recortes de césped. Para controlar malezas sin esfuerzo, el abuelo usaba una mezcla infalible: cartón sin tinta y césped recién cortado. Colocaba el cartón sobre la tierra y lo cubría con una capa gruesa de pasto. Esto bloqueaba la luz del sol, impidiendo que germinaran malas hierbas, mientras ambos materiales se descomponían y nutrían el suelo. El resultado: tierra fresca, húmeda, fértil y protegida del calor extremo. Si tapas el suelo, te lo agradece con vida, repetía, y tenía razón. Recoger agua de lluvia con cubetas. El abuelo colocaba baldes y cubetas bajo las canaletas del tejado para recolectar agua de lluvia durante las tormentas. Esa agua, libre de cloro y rica en minerales, se usaba luego para regar los cultivos en días secos. Era un método simple, ecológico y gratuito, que aprovechaba un recurso natural que muchos dejan perder. Cada gota que cae del cielo es una bendición, decía. Y su huerto, siempre verde, lo confirmaba. Barriles para riego por gravedad. Para regar sin bombas ni electricidad, el abuelo usaba barriles elevados conectados a una manguera con llave de paso. La presión natural por altura permitía que el agua fluyera suavemente hacia las hileras de cultivos. Era un sistema eficiente, silencioso y adaptable, que podía llenarse con lluvia o a mano, y conectarse a goteros o tubos perforados para distribuir mejor el riego. Si puedes elevar un barril, tienes riego automático sin esfuerzo. Riego temprano y tarde. El agua se da cuando el sol duerme, decía siempre mi abuelo. Para él, regar en el momento correcto era tan importante como el agua misma. Por eso lo hacía muy temprano por la mañana o al caer la tarde, nunca bajo el sol del mediodía. A esas horas frescas, el suelo absorbe mejor la humedad, se reduce la evaporación y las plantas se hidratan sin sufrir el calor. Además, evitaba que las gotas de agua sobre las hojas actuaran como lupas, provocando quemaduras. Este sencillo hábito no solo ahorra agua, sino que mejora la salud de las plantas. Infusión de ajo como repelente. Contra las plagas del huerto. El abuelo confiaba en una receta simple y poderosa: la infusión de ajo. Cuando notaba agujeros, manchas o signos de insectos en las hojas, preparaba su mezcla sin falta. Trituraba 4 o 5 dientes de ajo y los dejaba reposar en 1 litro de agua durante toda la noche. A la mañana siguiente, colaba el líquido y lo ponía en un pulverizador. Rociaba sobre hojas y tallos, especialmente al amanecer o al atardecer.
El olor fuerte del ajo, que a nosotros se nos pasa en unas horas, ahuyentaba a pulgones, mosquitos, ácaros y otros visitantes no deseados. Plantas compañeras. Mi abuelo no sembraba al azar, combinaba con intención. Sabía que ciertas plantas se ayudan entre sí cuando crecen juntas, y aplicaba esta sabiduría con precisión. Por ejemplo, ponía caléndulas junto a tomates, papas o zanahorias, ya que sus raíces liberan compuestos que repelen nematodos, esos diminutos gusanos que dañan las raíces. También colocaba romero y albahaca cerca de las tomateras. El romero atraía abejas polinizadoras, mientras la albahaca ahuyentaba moscas blancas y mosquitos. Semillero con papel de churro o servilleta. Durante la temporada de siembra, el abuelo comenzaba con su semillero de servilleta, un método tan sencillo como efectivo. Humedecía papel de cocina y colocaba las semillas entre 2 capas. Luego lo guardaba en un recipiente poco profundo o en una bolsa plástica semisellada. A los pocos días, las semillas comenzaban a germinar. Brotecitos blancos y tiernos emergían como señales de vida. Solo las que mostraban raíz eran trasplantadas con cuidado a tierra, garantizando que cada planta tuviera un buen comienzo. Marcadores con utensilios reciclados. Para no perder el orden entre filas de siembra, el abuelo usaba marcadores hechos con lo que otros tiraban: tapas de botellas, cucharas de plástico, palitos de helado o trozos de envases. Escribía en ellos con marcador permanente, o los marcaba con cuchillo, y los clavaba junto a cada cultivo. Así sabía exactamente dónde estaban las zanahorias, las albahacas o los rábanos. Este pequeño gesto no solo evitaba confusiones, también añadía un toque artesanal y ecológico al huerto. Cada cosa en su lugar, y el huerto te lo agradece, decía mientras organizaba con esmero. Plantación en surcos a la sombra vespertina. Uno de los trucos más sabios del abuelo, aunque poco conocido, tenía que ver con la dirección de la siembra. En regiones calurosas, donde el sol de la tarde castiga sin piedad, muchas plantas sufren por el calor. Para evitarlo, él orientaba sus surcos de este a oeste y organizaba las hileras de cultivo de norte a sur. ¿El resultado? A medida que avanzaba el día, la sombra de una fila protegía a la siguiente. Esto creaba pequeños microclimas que reducían el estrés térmico, conservaban mejor la humedad y mantenían el suelo más fresco. Papas germinadas para empezar nuevas plantas. En casa del abuelo, ver una papa con brotes no era señal de desperdicio, sino el inicio de algo grande. Seleccionaba las papas germinadas con brotes verdes y fuertes, y si eran grandes, las cortaba en trozos, asegurándose de que cada uno tuviera al menos un ojo. Luego dejaba secar los cortes durante 1 o 2 días para que no se pudrieran al sembrarlas. Finalmente, las plantaba en zanjas o hoyos, cubriéndolas apenas con tierra. En pocas semanas, de cada trozo nacía una planta robusta, lista para producir decenas de nuevas papas. No compraba semillas, su despensa era su banco de cultivo. Cosecha parcial para prolongar producción. Mientras muchos cosechaban todo de golpe, el abuelo prefería hacerlo por partes. Su lógica era sencilla pero poderosa. Si recoges solo los frutos maduros y dejas los demás en la planta, ésta sigue produciendo, decía. Cada fruto que recoges a tiempo le dice a la planta que todavía tiene trabajo que hacer. Así con tomates, pimientos o calabacines, solo quitaba los que estaban en su punto justo. Esta práctica extendía la temporada de cosecha varias semanas y además mejoraba la calidad de los frutos, porque la planta concentraba su energía en lo que seguía creciendo. Germinar semillas para invierno. Para el abuelo, terminar la cosecha no era el final, sino el principio de la siguiente. Cada vez que cosechaba un buen tomate, un pimiento jugoso o una calabaza dulce, apartaba las semillas con cuidado. Las lavaba, las secaba al sol y las guardaba en sobres con nombre y fecha. En otoño, usaba bandejas recicladas, de huevo o plástico, y germinaba esas semillas bajo techo.
Así, aunque el invierno llegara, ya tenía pequeñas plantas creciendo dentro de casa o en un rincón cálido del invernadero. Para cuando llegaba la primavera, estaban listas para pasar al huerto. Rotación de cultivo sencilla. El truco final del abuelo no se veía a simple vista, pero marcaba la diferencia. La rotación de cultivos. Cada año anotaba en un cuaderno viejo qué había sembrado en cada parte del huerto. No era complicado, pero era sabio. Cambiaba las hortalizas de lugar cada temporada para evitar que el suelo se agotara y que las plagas se volvieran permanentes. Donde un año iban tomates, al siguiente ponía legumbres. Donde hubo papas, pasaban lechugas. Esta rotación simple, combinada con compost o estiércol según el cultivo, mantenía el suelo vivo, sano y equilibrado. El jardín de mi abuelo no era grande, pero enseñaba cosas inmensas. Con paciencia, observación y cariño por la tierra, lograba cosechas abundantes sin esfuerzo excesivo. Cada uno de estos 25 trucos no es solo una técnica. Es una herencia de conocimiento sencillo y profundo. Si algo de lo que viste hoy te inspiró, recuerda que no necesitas tecnología, solo intención y conexión con la naturaleza. Comparte este video con alguien que también ame cultivar y siembra esta sabiduría en más corazones. Porque al final, un jardín se trabaja con las manos, pero se cultiva con el alma.